actividad conjunta que vamos a realizar entre... Hola. Una actividad conjunta de reporteros sin... ¿No? Hola, hola. Hola, hola. Cambien ahora los revisores. Sí. Hola. Bueno, ahora parece... Les decía que esta es... entre la CIP y Reporteros Sin Fronteras. Este panel... Hola, hola. Por cada golpe a la libertad de prensa, un nuevo defensor. Bueno, lo vamos a poner en conjunto con Alfonso Paulus. Lo voy a presentar a él y le voy a pedir a él que presente al resto de los integrantes de este panel. Alfonso es periodista. Hola. Es unidireccional. Es unidireccional el micro. Hola, hola. Hola, ahí. Es periodista, editor de internacionales de la agencia EFE y presidente de Reporteros Sin Fronteras en España. Es colaborador de los cuadernos de estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos y del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y miembro del Departamento de Ciencia de la Información de la Universidad Complutense. Alfonso, si quieres presentar a los colegas que nos acompañan. Sí, buenos días a todos. Quería agradecer lo primero a la SIP por la invitación a participar en este panel con los 4 periodistas del programa de acogida de Reporteros Sin Frontera con el Ayuntamiento de Madrid para periodistas latinoamericanos. Os voy a presentar a 4 periodistas que participan en este programa por una cualidad que les une a todos ellos, que es ser periodistas rabiosamente independientes, periodistas molestos para el poder y como consecuencia de su actividad periodística se encuentran sometidos a presiones, a la extorsión, a la amenaza de cárcel, al exilio y, como desgraciadamente hemos comprobado en algunos otros casos, cárcel, como acabamos de presenciar a muchos de ellos en Nicaragua, y también, desgraciadamente, asesinatos y muerte. A mi izquierda está Néstor Arce, de Divergentes, al que esta asamblea entregará uno de los premios. No pudo ni siquiera venir a recoger el que el diario El País le había dado por el Ortega y Gasset hace 4 meses, porque una jugada más de la dictadura conyugal fue cancelarle el pasaporte. Además del exilio, la pena de impedirle viajar. A su lado está Gabriela Cáceres, del Faro, cuyo delito es poner al descubierto aquellos acuerdos que quería mantener en secreto el gobierno de su país, del presidente Bukele. No le gustaba que los periodistas contaran cómo su llegada al poder vino saludada con unas negociaciones secretas de las que no quería dar cuenta a la opinión pública de su país. Eso supone estar sometida a un acoso judicial. A nuestra izquierda está Yadiris Luis Fuentes, del Toque, de Cuba, a la que el hecho de trabajar para un medio independiente que está fuera de las esferas oficialistas supone el castigo social, la persecución, el acoso y bueno, nosotros queremos que este programa
pensado para dar acogida temporal a periodistas, para darles un espacio de formación, de crecimiento profesional y también de alejarse de las amenazas, las intimidaciones y también para brindarles cierto apoyo psicológico, pues que le ayude a encontrar un camino, porque salir de Cuba, como todos ustedes saben, es una opción a la que aboca la dictadura a muchos y a cada vez más. Es cada vez mayor el número de periodistas que trabajan en el exilio. A su lado está Alonso Moleiro, que es corresponsal del diario El País, que a diferencia de todos trabaja para medios internacionales, como es en este caso el diario El País, y bueno, que está viviendo esos altibajos que en su país el régimen autoritario del presidente Maduro supone para la prensa, para los periodistas, para su familia y para su entorno. Yo no querría extenderme más, les voy a ofrecer el turno de palabra. Solo quería de nuevo agradecer a la SIP participar en este plenario. Nos gustaría que la SIP introdujera a modo de conclusión en las reflexiones de las ponencias que tendrán lugar durante toda la Asamblea un llamado para que desde la Sociedad Interamericana de Prensa faciliten en la medida de sus posibilidades que cuando periodistas que están amenazados, que están intimidados, que están acosados, estos programas que proponemos de alejamiento de esa situación por un espacio temporal más o menos corto sea viable. Nos hemos encontrado con dificultades para que periodistas mexicanos pudieran venir en esta edición, precisamente porque además de los riesgos para su integridad física estaba el riesgo de perder el empleo. Nos gustaría que tomaran en consideración esto y que cundiera, digamos, una cultura de aceptación de estos programas de formación, de alejamiento del espacio de amenazas, en lo que nosotros proponemos como un espacio seguro RSF, que vamos a tratar de dotar con mayores espacios en más ciudades españolas, de la mano de universidades y socios institucionales que se van a comprometer con nosotros, y desgraciadamente es una de las maneras que hemos encontrado para dar viabilidad a muchos medios cuyos periodistas están acosados, no pueden ejercer libremente, pero a través de las redes, a través del espacio digital, lo están logrando. Hay alguno que se puede pensar que es un viaje de vacaciones y está absolutamente equivocado. No solo utilizan el día de este lado, sino que durante la noche aquí continúan trabajando con sus medios y hacen unas jornadas, les aseguro, que intensísimas. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Alonso para que, bueno, en un espacio de tiempo de 5 minutos, que le ruego se sujeten a ello para que pueda haber un debate, que nos narre un poco su situación y cada uno de ellos irá exponiendo lo que considere de mayor interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los micrófonos. Póntelo cerquita de la boca, que es muy... Buenos días, muchísimas gracias. Encantado, un honor estar en este evento de la CIP. Muchísimas gracias a su directiva, a Reporteros Sin Fronteras, a Alfonso, por las bondades del programa de acogida y por darme la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, relatarles muy brevemente una historia, algunas, por supuesto que lo grueso sobre Venezuela ustedes lo conocen, es una situación muy compleja, en algunos sectores del ejercicio de la información es zona de catástrofe, una importante cantidad de periodistas en el exilio, un periodista en particular que se ha vuelto el emblema en este momento, digamos, de las víctimas, los periodistas víctimas de la circunstancia venezolana, que es Roland Carreño, que lleva ya 2 años preso, acusado, una acusación, algo así como asociación para delinquir. Hoy los cumple, ayer los cumplió, había una campaña por su liberación, periodista muy respetado, que además hizo televisión, muy conocido en el país. Que además no tiene en este momento ni siquiera un juicio abierto, está en la cárcel del Helicoide, que es un lugar absolutamente inhóspito, todas las cárceles lo son, pero el Helicoide en particular es un espacio lóbrego, desaseado, horrendo. En Venezuela llegó a haber hasta 900 presos políticos en las zonas de conflictividad, la gente en la calle pidiendo democracia, pidiendo restitución del Estado de Derecho, juego limpio,
entre la sociedad y el Estado, no juego con cartas marcadas, que es lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, burlarse de la voluntad de los venezolanos. Ahora que el chavismo, que fue un movimiento, digamos, de masas, un movimiento que tuvo popularidad, se ha achicado y ha perdido muchísima influencia sobre las mayorías nacionales, un hecho más que palmario. Habría que hablar también del debate, vamos a decir, mediatizado, limitado, existente en la radio y en la televisión. Es decir, unas televisoras que han perdido muchísima influencia en la discusión nacional, una radiodifusión que ha tenido que emigrar masivamente a las zonas del entretenimiento, a poner música, que ha renunciado a tener espacios de opinión donde se moderen cosas. Sin embargo, tengo que decir que en Venezuela todavía hay periodistas haciendo su trabajo y ejerciendo su deber cívico. Yo creo que incluso en zonas de la radio y la televisión venezolana, donde la censura es más que manifiesta, hay algunos periodistas que están haciendo lo que pueden hacer. Y yo eso lo agradezco porque prefiero que hagan eso a que no haya nada. Es decir, hay algunas zonas del debate venezolano donde todavía se pueden decir algunas cosas. Yo lo he comentado acá con algunas personas, algunos colegas españoles que me han preguntado, amistades, cómo está el punto en el cual está el debate venezolano, qué permite y qué no permite Maduro. Yo siento que además en el gobierno venezolano en este momento están los moderados, son los que están al volante, es decir, las cosas podrían ser bastante peor de lo que son, podríamos estar ya, de hecho yo veo el caso nicaragüense y siento que para allá podemos ir pronto. Ese es un tema que me preocupa, pues. Todavía algunos aspectos de los problemas nacionales se pueden debatir, pero los problemas fundamentales de la crisis venezolana, los millones de dólares malbaratados en corrupción, los problemas gravísimos de la salud pública, los problemas gravísimos vinculados a los servicios públicos, los casos de corrupción emblemáticos que produjeron la quiebra de un país petrolero, un país que tenía muchísimos ingresos, no es posible discutirlos en Venezuela. Es una situación donde podríamos decir que quizás las redes sociales sean uno de los pocos espacios donde hay un debate absolutamente abierto, muy particularmente en el Twitter. Pero ya hay dos disposiciones legales que son amenazas formales. Una es la ley del odio, que ya está vigente, y la otra es una próxima ley de redes sociales que aspira a moderar, regular, achicar el debate público. Porque mientras estas cosas ocurren, pues hemos visto los voceros oficialistas, sí son, digamos, los periodistas vinculados a la causa del chavismo, incluso los jerarcas del chavismo que tienen medios de comunicación de manera bastante deportiva y cotidiana y frecuente, lanzan amenazas, calumnias, vilipendios en contra de periodistas, de editores y por supuesto de políticos opositores. Hay que hacer, por supuesto, una mención muy especial al caso de la prensa escrita, que en Venezuela era muy poderosa y tenía una enorme influencia sobre la moderación del debate nacional. El diario El Nacional, en el cual yo me formé, aquí está Miguel Enrique Otero, su presidente editor, fue una escuela de periodismo para muchísimos periodistas venezolanos, arrebatada su sede, la mayoría de los periodistas ya fuera de Venezuela, algunos en el exilio, algunos porque no pudieron conseguir trabajo. El diario El Universal, el diario Últimas Noticias, comprados por capitales chavistas de dudoso pelaje, absolutamente domesticados, es decir, comparsas de la censura. Y un punto fundamental que quiero extraer de la circunstancia venezolana es, sectores de la sociedad democrática un poco acobardados que empiezan a trabajar para hacerle el juego al gobierno, que empiezan a obrar para, digamos, en función de los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Para cerrar, diría que en este momento Maduro está ensayando una iniciativa flexible, está desarrollando conversaciones con Estados Unidos. Estados Unidos le ha hecho importantes concesiones, soltó a sus dos sobrinos acusados de narcotráfico, le levantó las sanciones a Miguel Malpica Flores, un sobrino de la primera dama acusado de corrupción, y ha
Y en este momento el gobierno de Maduro, muy particularmente en este año, pues luego de 6 o 7 años de una conflictividad y un caos económico insoportables, de pronto ha decidido optar por algún tipo de reforma de mercado y ha soltado un poquito el debate, el asedio, es decir, hemos tenido un año como con pocos relieves en materia de hechos, ¿no? De hechos graves. Hemos tenido, por supuesto, hechos graves, pero me parece que la estrategia que en este momento desarrolla el Palacio de Miraflores en Caracas está orientada a lograr algún tipo de acuerdo estructurado con la comunidad internacional que le permita sobrevivir y, sobre todo, que la comunidad internacional termine resignándose, que es lo que no debe ocurrir, a que el que está en Venezuela se llama Maduro, de la misma manera como el que está en Rusia se llama Putin. O sea, que nada podamos hacer en torno a esto. Hay negociaciones en torno a la posibilidad, conversaciones políticas entre el gobierno y la oposición. Hay unas elecciones en 2024. Hay gente que todavía tiene algo de esperanza en torno a lo que se puede hacer. Sigue habiendo ya, pues, claramente una gran mayoría del país, 70-75%, según todas las encuestas, que quieren un cambio político. Y bueno, en ese contexto, pues, está planteado la operación de los periodistas venezolanos. Sigue habiendo algunas zonas donde algo se hace, pues, pero algo muy complejo. Muchas gracias, Alonso, por esa caracterización de la dictadura, ese camaleonismo para hacer ver que la única manera de que una sociedad continúe es con el dictador al frente. Le doy la palabra a Yadiris, que viene de un país donde desgraciadamente no es una dictadura conyugal, es una dictadura heredera de 2 hermanos y que no vemos muchas expectativas de cambio. Como quieras, Yadiris. Buenos días. ¿Me escucha? Sí. Sujétatelo, por favor, aquí, así lo escucharemos. Buenos días. Muchas gracias a la CIP y a Reporteros Sin Fronteras por la oportunidad de estar acá y de hablar por el periodismo cubano. Legalmente, en contra de cualquier posibilidad de disenso, tanto en redes sociales como en la calle. Y los periodistas independientes somos uno de las dianas a las que el gobierno va a lanzar esos dardos. O sea, hay uno de esos artículos, del artículo del Código Penal, el 143, que establece que cualquier persona que sea financiada, como son los medios independientes, que dependen de dinero extranjero para poder sobrevivir, a pesar de que eso no incide en sus políticas editoriales, puede ser condenada a cualquier persona de 4 a 10 años. Es un artículo que está pensado para silenciar al periodismo independiente dentro del país y para quienes lo hacen en el exilio no puedan regresar, porque si regresan pueden ir directamente a la cárcel. Entonces, bajo esas condiciones, está hoy mismo el periodismo cubano y la ciudadanía cubana, porque también ese Código Penal va a amordazar a la ciudadanía, a la sociedad civil. Va a impedir cualquier posibilidad de disentir, de hablar en contra del gobierno o de cualquiera de sus funcionarios. Estamos hablando de que en agosto, o sea, la mayor parte de la redacción del Toque, que es uno de los medios en los que yo trabajaba en Cuba, tuvo que renunciar a su trabajo dentro de la isla por las presiones de la seguridad del Estado. O sea, Cuba es una dictadura y es una dictadura desde el 1 de enero de 1959. Lo que ahora es un poco más visible lo que sucede dentro de la isla y no hace un tiempo, porque en Cuba tuvimos acceso a Internet a partir de 2015, lo cual nos tenía sumidos en un ostracismo. Entonces, bajo esas premisas, bajo esa situación, ahorita decían que en Cuba habían 3 periodistas exiliados. No, o sea, la mayor parte del periodismo independiente cubano está exiliado. Pero una de las características del totalitarismo es que te amordaza. Sales tan traumado de ahí que es casi imposible que puedas hablar después de lo que te ha pasado o de las razones por las que te fuiste al exilio. Es lo que sucede con los periodistas cubanos, que la mayoría estamos en el exilio, tenemos que salir de Cuba y después no nos atrevemos a contar nuestras historias. Y tenemos que pasar por terapia, o sea, reacostumbrarnos a una nueva sociedad, insertarnos, vivir como migrantes, que es bastante complicado, es bastante difícil. Entonces, justo en la madrugada de hoy de España, pero que sería la noche de Cuba, porque hay 6 horas de diferencia horaria, en uno de los programas del régimen cubano que se llama Las Razones de Cuba, emitieron un programa especial dedicado al Toque, uno de los medios donde yo trabajo,
donde salieron videos de varios de los periodistas que trabajamos en el toque antes de salir de Cuba. Muchos todavía quedan en Cuba, pero tuvieron que renunciar a la profesión. Los videos fueron para que explicáramos cuánto cobrábamos, quiénes financiaban los medios donde trabajábamos, que es una información que es pública, pero que en un contexto cubano, donde la información está dominada por el Estado, donde la mayor parte de la población no tiene acceso a otras fuentes de información que no sean las estatales, eso es un asesinato de carácter y de prestigio, porque un periodista que el gobierno deslegitime, le cuesta mucho trabajo después volver a hacer su trabajo, y más en una sociedad como la cubana. Y esa fue mi madrugada de hoy. Yo me acosté sabiendo que mi mamá había visto en un programa de televisión donde a mí se me acusaba de mercenaria, de vendepatria. Es lo que hace el régimen cubano con los periodistas. Y es lo que va a seguir continuando haciendo, si no hay una forma de frenar eso, que es bastante improbable ahora mismo, porque la comunidad internacional a veces hace oídos sordos de lo que pasa en Cuba. Porque Cuba se ha erigido como un faro de la izquierda. Y entonces ahora mismo Cuba tiene solo 2 periodistas presos. Lázaro Yuri, Valles Roca y Jorge Bello. No hay más periodistas presos en Cuba, porque al gobierno cubano no le conviene meter a los periodistas en la cárcel. Por eso ha hecho una campaña, ha desplegado una campaña horrible en los últimos meses para sacarnos del país antes de implementar el Código Penal, para no meternos presos, porque además es un régimen elitista. Los 2 periodistas que hay presos hoy en Cuba no son considerados periodistas por el régimen cubano, porque no estudiaron periodismo. En Cuba, para que el régimen te considere periodista, tienes que haberte graduado en su academia. Entonces, ellos no nos quieren presos, nos quieren fuera del país porque probablemente piensen que somos menos visibles, que podemos hacer mucho menos fuera del terreno. Y entonces hoy el periodismo cubano se hace desde el extranjero. Las redacciones del Toque, de Periodismo de Barrio, del Estornudo, de ADN Cuba, de Cibercuba, de Diario de Cuba, de todos los periódicos cubanos se hacen hoy desde el exilio. Sus periodistas están en el exilio, muchos en España. Porque es imposible hacer periodismo hoy desde dentro de Cuba. Y no es una realidad que va a cambiar en corto tiempo. Muchas gracias, Yadiris. Le voy a dar la palabra a Gabriela. Uno de los elementos que aúna a nuestros 4 ponentes es la excelencia y el rigor en el trabajo, no solo ser víctimas de la persecución. Puedo dar testimonio de cómo Gabriela en una clase en la Universidad Complutense magistralmente explicó cómo se contrasta, cómo se trabaja las fuentes y cómo se hace información muy, muy seriamente. Gabriela, cuando quieras. Bueno, ¿se escucha? Sí, póntelo aquí, cerquita, que se oye mejor. No lo separes, así. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hablarles un poco de lo que está sucediendo en El Salvador, que me gusta comenzar siempre diciendo que yo creía que nuestra democracia estaba un tanto fuerte, pero realmente no. Llegó el presidente Nayib Bukele y en cuestión de 3 años la desbarató en un solo plumazo. Entonces, en esos 3 años lo que ha ocurrido es que el presidente Bukele destituyó ilegalmente a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y a un fiscal general. El punto de esto es que ese fiscal general estaba investigando las negociaciones secretas que Bukele tenía con las 3 pandillas en El Salvador. En el Faro, donde yo trabajo, lo dimos a conocer, mostramos fotografías de funcionarios ingresando a un penal de máxima seguridad, adjuntamos pruebas de libros de novedades de entrada y salida de cárceles, y a partir de ahí comenzó una persecución muy directa contra nuestro periódico. Y no solo con el Faro, también están medios como la Prensa Gráfica, Gato Encerrado, la Prensa Independiente, que cada vez que hacen periodismo de investigación, Bukele y sus grupos de funcionarios que también mantienen el mismo discurso para desacreditar el trabajo independiente, cada vez va en contra mucho más. Y llegó un momento tan clave que nunca nos había pasado, si me pueden corregir alguien que está acá, pero aprobó hace un par de meses una ley, la ley Mordaza, en el que básicamente prohíbe a los periodistas explicar un fenómeno de las pandillas que nació desde la guerra civil, un fenómeno que los gobiernos, tanto de derecha y izquierda, han tratado de trabajar o combatirlas, como es el discurso, ¿no?, de la política de seguridad que han lanzado todos y que Bukele a la fecha lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, viene este fenómeno, culpabiliza a la prensa de que no podemos explicarlo, pero
¿qué más oculta, no, detrás de eso? Entonces, es importante que le comiencen a poner atención a lo que está sucediendo en El Salvador. En 3 años ha avanzado demasiado rápido. Hay periodistas que se han autoexiliado, hay periodistas que llegan carros de agentes del Estado afuera de sus casas. Por ejemplo, en El Faro hubo 22 intervenciones del virus espía Pegasus. Nos captaron información, fotografías, videos, en mi caso fue durante 7 meses, mientras estábamos investigando la trama de corrupción de Bukele y las negociaciones con las pandillas. Esto en una democracia no sucede. ¿Por qué el gobierno de Bukele quiere espiar a periodistas? ¿Por qué el gobierno de Bukele quiere silenciar a la prensa y dejar de que expliquemos un fenómeno que no ha podido detener ningún gobierno, ni siquiera el de él? A pesar de todas las 55,000 capturas que dice que están haciendo, en El Faro pudimos determinar también que el patrón de detención han sido por parecer un pandillero, por su color de piel, por vivir en una zona pobre, incluso por estar dormido en un territorio dominado por las 2 estructuras. Entonces, el periodismo y la libertad de expresión en El Salvador está cada vez, ni sé cómo, no sé, a veces cuando veo a mis compañeros de Nicaragua les digo que ellos son como el futuro que nos está diciendo que viene lo peor, y esto es solo una probadita de lo que pueden comenzar a vivir. Muchas gracias, Gabriela. Quería darle la palabra a Néstor. Creo que el vídeo que hemos visto antes, el sufrimiento de Andrea, de toda su familia, de quienes trabajan en el diario La Prensa, es compartido por muchísimos de los periodistas que tienen que exiliarse, una gran parte de ellos en Costa Rica, aunque cada vez es mayor el número de periodistas que acogemos en España, con los que nosotros tratamos de establecer mecanismos para dar continuidad a su trabajo, para que ese exilio al menos tenga una respuesta digitalmente poderosa, porque es verdad que en muchos de estos países donde el exilio no es más que la única salida, todavía quedan informadores dentro, aunque lo hacen en la clandestinidad. Por razones obvias de seguridad, a veces no damos todos los datos o la exactitud de los datos respecto al número de periodistas que están en el exilio o dónde están en cada momento. A veces conviene no dar facilidades a los dictadores para continuar con su persecución en el exterior. Quiero darle la palabra a Néstor y felicitarle doblemente por esos 2 premios. Muchas gracias, Alfonso. Creo que, bueno, sí, el video que vimos anteriormente resume bastante bien lo que se vive en Nicaragua. Vimos rostros en este video, sin embargo hay más de 180 periodistas en el exilio que han tenido que salir por puntos irregulares de la frontera terrestre entre Nicaragua y Costa Rica para poder asegurar sus vidas, para poder seguir haciendo periodismo, para poder seguir informando de la realidad que se vive en Nicaragua. Más que seguirles contando de todo lo que se sufre allá adentro, y que no solamente ha sido en el último año, en los últimos 3 años, Nicaragua sufre un deterioro en la libertad de prensa desde el año 2007, luego del regreso de Ortega al poder. Desde 2007 no se ha tenido una sola conferencia de prensa en ninguno de los ministerios, presidencia, vicepresidencia en Nicaragua. Nunca se ha podido entrevistar a un funcionario público, por lo menos ningún periodista nicaragüense ha logrado entrevistar a Daniel Ortega después de llegar al poder, porque han venido minando todos los espacios. Han comprado las televisoras que han podido con dinero estatal, con dinero de la cooperación venezolana, han comprado radio, estaciones de radio, y tratan desde siempre manipular la conversación digital en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de todos esos intentos y ellos teniendo el poder económico y la fuerza de la represión, el periodismo no se ha cansado. El periodismo más bien ahora se ha reinventado. El periodismo nicaragüense se reinventa con cada obstáculo
que ha encontrado desde 2007, 2018 con la crisis sociopolítica en el país, 2020 y 2021 con una segunda ola de periodistas exiliados y ahora desde Costa Rica, México, Estados Unidos, España y varios puntos del mundo hay un nicaragüense y hay un periodista que trata de seguir informando la realidad del país. Pero además de reinventarse, también el periodismo ahora, hacerlo en Nicaragua cuesta el triple. No solamente la gente que queda adentro, que como decía Alfonso, no, hay datos que no hay que revelar mucho, pero hacer periodismo dentro de Nicaragua ahora mismo cuesta el triple porque tenés que mover a los periodistas en vehículos seguros y si un vehículo es detectado, tenés que volver a cambiar ese vehículo y no hablo de compras, sino rentas o vehículos prestados o vas tratando de movilizarte como puedas para seguir informando desde adentro, ¿no? Moverlos de casa de seguridad, sacarlos de sus casas, sacarlos de sus núcleos familiares, de sus redes de amigos para poder estar en lugares seguros dentro de Nicaragua. Pero también sacarlos del país cuando es insostenible que los y las periodistas sigan trabajando desde Nicaragua. Y cuando salen de Nicaragua sigue costando el triple o 4 veces más hacer periodismo, porque vas a un país, por ejemplo, Costa Rica, que te cuesta el doble vivir y los periodistas en Nicaragua siguen haciendo periodismo con salario de Nicaragua, pero viviendo en Costa Rica, pero viviendo en Madrid, pero viviendo en otras ciudades donde cuesta hacer el periodismo y cuesta vivir también. Entonces, la visión de cada uno de los periodistas que aún no tiran la toalla y siguen informando de lo que pasa, hace que esto que vimos en el video y que damos cuenta por redes sociales se siga distribuyendo. Unas veces llego a conversar con gente y yo sé que cada quien está en sus realidades, cada quien en las problemáticas de sus países, pero Nicaragua se ha convertido en el país, en el único país del hemisferio sin un periódico impreso, ni un periódico impreso, con los medios, las cantidades de medios que ya vimos en el video cerrados. Entonces, ese eco, y lo decía acá la colega Gabriela, es una visión del futuro. Si dejamos instalar regímenes autoritarios en cada uno de nuestros países o síntomas, por ejemplo, como Costa Rica, que el presidente Rodrigo Chávez tiene alergia a la prensa crítica y la ha llamado prensa canalla, le ha llamado ratas a los periodistas. Entonces, si dejamos que esos síntomas se vayan desarrollando, vamos a seguir teniendo más Nicaragua en el hemisferio, ¿no? Y ahora que yo estoy por acá y que hemos visitado un par de universidades y hemos conversado con estudiantes europeos, esa comodidad, ¿no?, de hacer periodismo desde acá, que es envidiable para nosotros que venimos de corrernos, de escondernos, de salir de nuestros países, pero que también debe de incomodar un poco a la gente que está muy cómoda, ¿no? Y decir, ojo, cuidado, ¿no? Puede suceder algo y como decimos por allá, la tortilla puede dar vuelta rápido y suceder cosas muy inesperadas, como aprobar una ley y empezar a confiscar medios. Nicaragua tiene 3 leyes horripilantes, una que quiere controlar el dinero que reciben los periodistas o los medios que reciben fondos de donaciones para seguir trabajando, a una ley de ciberdelito con un artículo muy ambiguo que deja que el Estado mismo defina qué es una noticia falsa y ese mismo Estado te condena porque maneja el sistema de justicia, y una ley de cadena perpetua para condenarte por ser traidor a la patria. Hay ahora mismo 15 personas presas y condenadas por hacer un tweet o poner un estado en Facebook, y los periodistas que vimos acá en el video también, solamente por comentar o opinar cualquier tipo de tema. Entonces, el periodismo nicaragüense resiste, se reinventa, cuesta el triple ahora de hacerlo, pero lo seguimos haciendo y no lo vamos a dejar de hacer. Pues quería cederle la palabra, pero sí quería recordar, al hilo de nosotros defendemos, por supuesto, el trabajo sobre el terreno, pero hay 3 nombres que a lo mejor tienen que sonarle siempre a los tiranos
y es, por ejemplo, el caso de Simon Hersh, My Lai y Abu Ghraib. Se puede descubrir los flancos más débiles de cualquier investigación periodística, incluso desde fuera. O sea, que no se crean que están a salvo porque hayan mandado al exilio o porque las web digitales, que a lo mejor tienen la capacidad de obtener información y difundirla, no les van a dar descanso. Te cedo la palabra, Carlos. Póntelo juntito porque si no... Hola, hola. Hola. Te vas a tener que cambiar de sitio. Hola. 5. Carlos, si te sientas en mi silla, a lo mejor te dejamos hablar. Hola. ¿Sí? ¿Puede ser que haya alguna interferencia? Hola. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. Ahora sí. Bueno. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por los testimonios, los aportes. Tenemos unos 10 minutos para dialogar con ellos. Voy a recibir alguna pregunta. Pero en primer lugar quería comentar esto que estaba diciendo Alfonso y que de algún modo recién Néstor mencionaba. Hacer periodismo cuesta el triple cuando se está en estas circunstancias, cuando se está en el propio país, en el propio terreno. Y me preguntaba también cuán difícil es hacerlo desde el exterior, cuando se pierde el contacto directo con la fuente. Seguramente si estuviéramos en medios impresos sería virtualmente imposible hacerlo si no tuviéramos la posibilidad de hacerlo desde lo digital, pero también lo digital suele ser un problema porque hay cibervigilancia, porque hay interferencias permanentes que se hacen. Y lo otro que me sonaba de todos estos relatos que iba escuchando, los venezolanos y los salvadoreños diciendo nos podemos acercar a Nicaragua, Nicaragua ya prácticamente una copia de Cuba, pero también en otros países de Latinoamérica, en Argentina se hablaba siempre, nos podemos arrimar a Venezuela, es decir, todos estamos temiendo el próximo paso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como bien decía Néstor recién, las señales de alerta que empieza a haber en cada régimen. Pero quisiera preguntarles justamente esto que les decía, ¿cómo se hace para hacer periodismo cuando ya se salió del país, cuando ya no se tiene el contacto directo con la fuente? ¿Cuán sencillo o cuán complejo es tener este vínculo con la realidad del país cuando no hay posibilidad? Y muchas veces las propias fuentes privadas están alejadas de la posibilidad del contacto porque hay presiones también de los gobiernos, ¿no? No sé si alguno de ustedes... Es que yo sigo en Venezuela, a lo mejor Néstor. Sí, bueno, en Nicaragua, como te decía, sigue costando porque ahora mismo, como relataba Renata, las fuentes que siguen adentro, las fuentes que están afuera, ya ni siquiera quieren hablar de forma anónima porque el régimen ahora va en contra de sus familiares. Si él se da cuenta, ¿no?, que Gabriela es una especialista en X tema y está exiliada en Madrid y habló con Divergente de cualquier situación, el régimen puede identificar que Gabriela todavía tiene a sus hijos, a sus padres, a su X familiar y va a ir contra esos familiares, ¿no? Haciendo que esa fuente se calle, desaparezca y nosotros como periodistas, obviamente, pues se nos complica más acceder a esa información, pero la construcción de la confianza con nuestras fuentes, aún siendo anónimas, o hay otras que se atreven, porque no solamente el periodismo dentro de Nicaragua es valiente, sino también las fuentes siguen siendo valientes cuando se acercan a nosotros y mantienen esa confianza. Creo que, aunque somos jóvenes aquí la mayoría y me ven un poco joven, tengo 14 años haciendo periodismo dentro de Nicaragua y esos 14 años nos han ayudado, mis colegas igual, 10, 12 años haciendo periodismo desde muy chicos, nos han ayudado a construir esas fuentes y nos han ayudado a que esas fuentes confíen en nosotros y que ellos confíen en el periodismo que estamos haciendo. Es un periodismo que da resultados, y no solamente los premios que nos puedan dar y esto, sino que también logran un impacto en la sociedad dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, no solamente los nicaragüenses exiliados, sino el resto de personas. Gabriela, ¿querías comentar? Sí, te escucha. No, otra vez. Hola, hoy sí.
Bueno, en mi caso personalmente, yo salí de forma preventiva más o menos desde enero, y la experiencia con la que he trabajado el área judicial y fiscal me ha ayudado como mucho a que las fuentes me sigan compartiendo información. Claro, he perdido algunas en el paso a este cambio que le explicaba antes, ¿no? Cuando se apropió del órgano judicial de la fiscalía, fue volver a comenzar desde cero, como cuando estaba empezando a reportear el área judicial. Entonces, la confianza y el tiempo ha sido fundamental, pero también la pregunta es cómo va a pasar con los jóvenes que quieren hacer periodismo y que las fuentes están cada vez más silenciosas, que incluso para explicar un término, bueno, les pongo un ejemplo, en San Salvador el tema de las pandillas es muy común. Entonces, con la reforma de ley, queríamos entender qué es el delito de agrupaciones ilícitas, por así decirlo. Un juez, ni un fiscal, ni un abogado nos quería hablar. Nos costó 3 meses para llegar a una respuesta sencilla, que obviamente está en el Código Procesal Penal, pero teníamos que buscar a un experto. Entonces, más bien el reto es para los que están empezando. Tenemos para una pregunta, sí, por favor, Miguel Enrique. Miguel Otero, El Nacional Venezuela. Yo lo que creo es que hay un tema nuevo en las discusiones sobre periodismo, que es la diáspora de los periodistas. Nosotros nos enfocamos en la diáspora de los países. En Venezuela se ha ido una 1/4 parte de la población, pero la proporción de periodistas que se han ido es mayor que esa 1/4 parte de la población. Y eso está empezando a ocurrir con mayor frecuencia en los demás países, y en la medida que estos populismos de izquierda se vayan consolidando, estamos hablando de casi todo el continente, pues va a haber una diáspora mayor del periodismo. Que además eso es un tema que no se analiza mucho, porque la mayoría de estos periodistas pierden la profesión. Aquí en España hay una organización de periodistas venezolanos, Venezuelan Press, que tiene 400 periodistas inscritos. ¿Cuántos de esos periodistas hacen periodismo? 5%, 10%. El porcentaje es así. O sea, lo que está sucediendo en América Latina con la diáspora, claro, hay ejemplos contrarios, pues hay periodistas que están trabajando y desarrollan fuentes, o que logran empleo en medios en los países de donde llegan. Pero en general lo que está sucediendo es una diáspora del periodismo huyéndole a los autoritarios, y además una anulación de su profesión, que es un tema nuevo que nadie ha analizado, y que creo que la Sociedad Interamericana de Prensa debería, y ustedes mismos, ponerle énfasis en este tema que es un tema grave para la profesión. Sí, un poco lo que comentabas recién, perdona Alfonso, lo que decía Yadiris, ¿no? Que muchas veces cuando se sale del país no se quiere volver a hablar porque quedan con un trauma psicológico, con una imposibilidad de afrontar esa situación. Alfonso. Sí, bueno, nosotros en Reporteros Sin Fronteras tenemos un proyecto que en este caso, a través de la sección alemana, han recaudado fondos para dar viabilidad a los medios rusos en el exilio, y nosotros queremos construir también unas alternativas que permitan trabajar en los medios digitales, en este caso, porque es la única manera de sobrevivir cuando directamente te secan el papel, para que puedan seguir trabajando el mayor número de ellos. Efectivamente, esas cifras de Venezuela son muy reveladoras, somos conscientes. La semana pasada tuvimos un acto con Venezuela Press. La realidad es que hay que construir una red digital con trabajo de agregadores, con trabajo de compartición, con espacios y seguridad. En Alemania sí tenemos un programa de seguridad digital, y estamos tratando de dar viabilidad a esos medios y continuidad a las carreras periodísticas. Pero es cierto, como todos sabemos, que la industria periodística ahora mismo está atravesando dificultades, porque la captación de publicidad no es la misma, porque los costes se han incrementado, etcétera, etcétera. En cualquier caso, sí que es posible hacer periodismo digital desde el exilio, que eso es algo con lo que probablemente no contaban la mayor parte de los tiranos.
y efectivamente estamos comprobando que ese patrón se va reproduciendo, hostigamiento a los periodistas, anularlos, tratar de impedir su existencia profesional y digital, y en muchos casos, como es en el de Cuba, ya no necesitan la agresión física, la violencia directa, sino que es la muerte digital, la muerte civil, lo que procuran. Bueno, dejó escrito Pedro Joaquín Chamorro: cada quien es dueño de su propio miedo, y es lo que pasa con varios colegas nicaragüenses, ¿no? Creo que al tener recursos limitados para tan siquiera salir del país, porque salir de manera irregular tampoco es tan barato, y cuando ellos logran salir, un nicaragüense sale hacia Costa Rica o hacia Honduras, hay muchos que cogen la ruta del norte y tratan de llegar a Estados Unidos, y estando ya en un lugar seguro, cuando ellos se puedan instalar, deciden no seguir haciendo periodismo por miedo, porque con costo salieron ellos y dejaron a su familia atrás, y pocos son los y las valientes que continúan haciéndolo con el apoyo de sus familias adentro o sus familias afuera, ya en el exilio, familias completas. Pero entonces va a depender de ese miedo. Es una lástima que se pierdan grandes periodistas, no solamente en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en El Salvador, por ese miedo, pero por ahí va. Bueno, el tiempo lamentablemente se nos ha acabado, pero me quedo en primer lugar con lo que planteaba Alfonso de la necesidad de facilitar a aquellos periodistas que están siendo presionados, que siendo amenazados, para que puedan participar de estos programas de acogida, que también son programas de capacitación, de apoyo psicológico. También desde la CIP hemos pedido a los países que den visas de trabajo humanitarias para aquellos periodistas que tienen que huir por las fronteras, por puntos ciegos, hacia otro país y poder seguir ejerciendo, es decir, que no queden sin la imposibilidad de trabajar legalmente en otros países. Y agradecerle, por supuesto, a Alonso, a Yadiris, a Gabriela, a Néstor y a Alfonso y a todo el equipo de Reporteros Sin Fronteras de España por esta tarea. Sí, yo quería también, al igual que vuestro presidente, decir que nosotros no cejaremos y nosotros nos comprometemos a que la presidencia española de la Unión Europea sea mucho más eficaz en términos de protección a la libertad de prensa en América Latina. Muchas gracias a todos.